Vamos a ver cómo hacemos para estar con ustedes en ese día de las trancas. Hay tantas cosas que hacer. Damos gracias al Señor, me alegro de verlos nuevamente, a todos, ¿verdad? Cada uno de ustedes, a René que está acá, a la hermana Anita también ahí, ¿verdad? A los que están trabajando. ¿Cuántos son los hombres que están trabajando en la construcción? Más o menos. ¿Cómo cuántos son? ¿8, 10? 12 son por todo. Es que hermana, mira, me estaba diciendo, ¿verdad? Voy a cocinarme para ellos, pero no sé si se arriesgan, hermano. Sí, que hace un pollito con papas bien rico, fíjese, pero solamente para uno, para mí nada más, ya para bastantes no sé cómo le va a quedar, ¿verdad? Entonces yo ahí no respondo, ¿verdad? Yo nada más traigo el anuncio nada más. No, son bromas. Cualquier ratito venimos por ahí con algo, hermanos. Entonces, para aprovechar el tiempo, como dijo Víctor, 15 minutos y ni modo, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Jonás. El libro de Jonás. Yo quiero predicar de algo, mis amados hermanos, que es con respecto a conocer la voluntad de Dios. Todo el mundo actualmente no conoce la voluntad de Dios. Si usted va a preguntarle a las personas inconversas que no tienen conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios, cuando usted le pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo sea bueno, le dice la gente. La voluntad de Dios, pues, que yo haga bien a algunas personas. Esa es la voluntad de Dios. Y yo muchas veces al hacer esas cosas, yo con eso estoy bien. Y ya me van a hacer una estatua, ¿verdad? Ya me van a hacer algo, me van a dar un reconocimiento porque yo soy bueno. Eso es lo que dice la gente allá afuera que no conoce de Dios. También algunos cristianos, mis amados hermanos, nos cuesta conocer la voluntad de Dios. O si la conocemos la voluntad de Dios, nos cuesta hacerla. No la entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y en esta predicación que el Señor me regaló, yo quiero hablar de principios que todos nosotros ya conocemos. Principios que usted ya conoce y que su pastor se los ha predicado a cada momento. Predicaciones que hermanos vienen acá, me imagino el hermano Nelson Baires, el hermano Carlos, el hermano Abraham, todos hemos venido acá a predicar y usted conoce muy bien cuál es la voluntad perfecta de Dios. Vamos a leer en el capítulo 3, ¿lo hallaron, hermano Jonás? Cuesta leer ese libro, ¿verdad? Así con índice cualquiera lo busca rápido, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 3, hermanos. Capítulo 3 del libro de Jonás solo trae nada más 10 versículos. Póngase en pie un momentito para que leamos la palabra con mucha reverencia. Vamos a estar un ratito sentaditos acá y la leemos como está escrita en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre eterno,
Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar reunidos en su bendito nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido hasta este lugar y los ha traído con bien, Señor. Gracias por este día de vida que usted nos ha prestado y que hemos estado trabajando, Señor. Hay mucho cansancio en su obra, hay mucho cansancio en lo secular, Señor bendito, pero aquí estamos. Deseando, Señor, hacer las cosas agradables a usted y que sea usted quien nos hable en esta tarde. Padre, le ruego que perdone mis pecados, mis iniquidades, Señor, y que me ayude a que pueda hallar gracia a sus ojos y me dé sabiduría de lo alto para poder, Señor, por medio de su palabra, edificar a mis hermanos y también edificarme a mí mismo. Señor, que cuando terminemos nuestra predicación podamos irnos contentos, alegres, gozosos, Señor, sabiendo que hemos estado en el lugar correcto y a la hora correcta. Y es en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, por quien le pedimos todas estas cosas y le decimos amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo les decía, y les repito nuevamente, de que todos acá conocemos la voluntad de Dios. Y en la bendita palabra usted va a oír cosas como estas. Por ejemplo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted va a escuchar allá en Mateo capítulo 28, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted va a escuchar en la palabra del Señor allá en el libro de Efesios, mujeres, someteos a vuestros maridos. Vamos a escuchar a los hombres que dicen, hombres, amaos a vuestras esposas. Y vamos a escuchar que también a los hijos les dicen, hijos, someteos a sus padres. Someteos a sus padres. Y así comenzamos a ver una serie de cosas que encontramos en la palabra de Dios que va siempre dentro de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ¿en dónde encontramos la voluntad de Dios, hermanos? En su palabra. Su palabra es la voluntad perfecta de Dios. Pero tenemos un gran problema nosotros los humanos, nosotros los mortales, que voy a ir con los cristianos, por supuesto, ya mencioné a los de afuera, voy a ir con los cristianos, que nosotros conociendo la voluntad de Dios muchas veces hacemos lo que nos parece a nosotros. Anteponemos a la voluntad de Dios mi voluntad. Señor, tú me has dicho esto, pero yo creo que si lo hago de esta manera, yo creo que va a estar mejor. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, hacemos nuestra voluntad antes de la voluntad de Dios, yo les traigo malas noticias. De que el Señor, de una u otra manera, nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro Dios celestial, nuestro Padre, su voluntad la va a llevar a cabo. A las buenas o a las malas. Con usted o con otro. Con usted o por medio de otra persona. Pero Dios siempre va a hacer su bendita voluntad. ¿Y cómo es eso, hermano? Acuérdense ustedes del rey Saúl, por ejemplo, allá en 1 de Samuel capítulo 15. Era el primer rey, Saúl, el primer rey que Jehová había elegido para que condujera al pueblo de Israel. Allá en el capítulo 15 de 1 de Samuel, en el versículo 22, entendemos algo de lo que dice su palabra, que Samuel está diciendo, ¿se complacerá Jehová de los sacrificios? ¿No le preocupará, no deseará más Jehová, no estará más interesado Jehová en la obediencia antes de los sacrificios? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer la palabra de Dios. El obedecer. Y resulta, mis amados hermanos, de que el rey Saúl, en ese momento y en ese contexto, él había desobedecido la palabra de Dios. ¿Qué era lo que Jehová le había pedido al rey Saúl? Vámonos corrienditos a 1 de Samuel capítulo 15. Y si no lo encuentra, yo se lo leo. 1 de Samuel capítulo 15 dice en el versículo 2, capítulo 15, versículo 2, 1 de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él.
Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Punto. Hasta ahí, mis amados. Palabra de Dios. Destruye todo y mata todo. No había nada más que buscarle. Señor, pero mira, ¿y si el fulano es bueno? Señor, y las cosas buenas que ahí podamos encontrar hablando la voluntad del hombre. Cuando el Señor ya había hablado lo que Él quería hacer. Y miren lo que hace el pueblo de Israel y lo que hizo el rey de Israel mismo. Dijo en el versículo 6, y dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. Sigamos, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Qué estaba haciendo Saúl, mis amados hermanos? Estaban dejando cosas porque ellos decían, esto va a ser bueno, ¿verdad? Al rey lo vamos a perdonar, a los ceneos lo vamos a perdonar porque ellos tuvieron misericordia de Israel. ¿Y qué había dicho Jehová? Destruyan todo. Amén. Palabra de Dios. Y el rey Saúl le dice en el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mis amados hermanos, debemos de entender que cuando nosotros no atendemos la voz de Dios, cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, estamos haciendo lo malo delante de sus ojos. Y decía el hermano Víctor acá, decía, miren, los que andamos con teléfonos, por ejemplo, y estamos ahí contestando, por ejemplo, los que estamos ahí cabeceando, ¿verdad? Y como dice hermano Carlos, ¿verdad? Estaba llamándolo a uno, vení, cayéndose y durmiéndose. Es falta de la reverencia hacia el Señor. Dios quiere que todos nosotros que estamos en este lugar estemos atentos a su palabra. Estemos atentos a lo que el siervo que está acá, los pastores, los misioneros que vienen acá a predicar, estemos atentos a ellos. No por lo que somos, sino porque se está predicando la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 22, y dice el versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 22, y Samuel dijo, póngale ojo a esto, hermanos, ¿se complace Jehová tantos en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. 1, 2, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención ¿a quién? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Vámonos a Jonás. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás? Versículo 1 del capítulo 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hasta ahí quedémonos. Versículo 1 y 2 del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Mis amados hermanos, cuando Dios habla, solo hay nada más que obedecer. Cuando Dios habla y determina su bendita voluntad, aquí no hay voluntad de hombre.
Y la obra que están levantando ustedes aquí en este lugar no es obra de hombre, es obra de Dios. Es voluntad de Dios. Y cuando Dios está abriendo puertas, como se les ha abierto a la misión, al hermano Víctor, a ustedes como iglesia, hermano, no hay vuelta de hoja, como decimos, que sea otro el que está abriendo las puertas, sino solamente Dios. De tal manera de que ya tienen para las paredes, ya está para el techo. A ver cómo, a ver, ¿verdad? Ya vamos a averiguar a este Víctor, a ver qué está haciendo. Ya vamos a ver. No sabemos. No sabemos. Pero es la voluntad de Dios la que está manifestándose en ese lugar, y comenzó a manifestarse ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? A los que tienen tiempo de estar en esta misión, desde cuando vinieron a trabajar en esta obra. Ahí comenzó el Señor a manifestarse. Por las razones que fueran en ese tiempo, o se descuidaron los encargados, o qué sé yo, pero hoy viene el tiempo del hermano Víctor. Aquí estuvo en un tiempo el hermano Carlos Martínez en este lugar. Me imagino Carlos Martínez. Sí. Estuvo también, ¿quiénes más estuvieron, hermano Carlos? Nelson Baires. Bueno, después me lo dice. Tantos hombres que estuvieron en este lugar, hermanos, era la voluntad de Dios trabajando en este lugar. Era la voluntad de Dios hablándonos siempre. Y ahora viene el hermano Víctor y la voluntad de Dios se vuelve a manifestar, y ahora con más ahínco, ahora con más poder, ahora con más fortaleza, con brazo fuerte, porque ustedes están viendo el fruto de lo que Jehová va a hacer en este lugar. Y le decía hermano Carlos, mire hermano, y después que levante esa obra, va a ver qué va a pasar en este lugar. ¿Por qué razón? Porque así como Dios está sosteniendo, está haciendo esa obra, así también la va a sostener. Y decía Víctor, algo muy cierto, cuando usted esté anciano, ¿qué va a decir? Yo por ahí pasaba viendo, ¿verdad? Aquellos trabajando, bien sudados, bien negritos, está hermano Víctor, tanto sol. ¿Ah? O va a decir usted, yo llegué ahí a poner una piedra siquiera. Yo llegué ahí, agarré una pala y eché un poquito de tierra. Yo llegué ahí, me tropecé en una gran tetunte que había ahí, ¿verdad? Y ahí dejé la uña. ¿Qué vamos a decir? La voluntad de Dios está manifestada, mis amados hermanos. Nos está hablando a todos. Busquemos allá en Nehemías. Vámonos allá buscando a Nehemías. Vamos a ir a leer todos saben quién es Nehemías, ¿verdad, hermanos? Fue el profeta que fue a levantar los muros de Jerusalén. Fue el profeta que después de Esdras lideraron para edificar los muros de Jerusalén que estaban destruidos después de una invasión. Fue el profeta que en el capítulo 1 lloró al ver la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Fue el profeta que estuvo trabajando y que fue a donde el rey para hallar gracia y que lo mandara a construir los muros. Ese era Nehemías. Y me gusta algo, mis hermanos, que este hombre dice en el capítulo 6. Nehemías, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. A vosotros. Que no les quede duda alguna, mis amados hermanos, de que en esta obra o en cualquier obra que ustedes vayan a trabajar del Señor, van a haber Sanbalat. En otras palabras, van a haber enemigos. Van a haber gente que no les va a gustar lo que están haciendo ustedes. ¿Cuánto polvo aquí, tanta que torera hay aquí en este lugar, verdad? Esos que están trabajando ahí. Y mirá, hay algunos que están sin camisa, yo creo que son mareros estos hipotes, ¿verdad? Sí, vamos a echar a la policía. Son bromas. Van a haber Sanbalat,
Van a haber contradicciones, van a haber pleitos, mis amados hermanos, para hacer esa obra. Y a Nehemías le dijeron, ven y reunámonos, porque te quieren hacer mal. Y le dijo a él, yo estoy haciendo una gran obra. Yo estoy trabajando para mi Dios. Yo estoy trabajando para Jehová de los ejércitos. Yo estoy cumpliendo la voluntad que Él quiere que yo haga en este lugar. Cuando usted comienza a pensar de esta manera, comienza a entender la voluntad de Dios. Es posible que entre nosotros haya personas que digan, ¿y por qué están haciendo esto? De aquí estamos bien galán, ¿verdad? Aquí está champita, bien fresquito, y ahí va a ser caliente quizás. ¿Ah? Y aquí estamos chivos, mira, aquí venimos a regar todo. Va a haber gente así que no le gusta el cambio. Va a haber gente que no le va a gustar sudar la gota gruesa. Va a haber gente que no le va a gustar. Pero cuando veamos la obra construida, ahí se va a alegrar. Ahí viene el gozo, ahí viene la alegría. Primero hay que sufrir, hay que trabajar, hermanos. Así como la mujer preñada cuando está dando a luz a su hijo, está con el dolor. Pero cuando ya viene el bichito, ¿verdad? Que lo ven bien bonito, que se parece a usted o al papá, ¿verdad? Y se goza y se alegra cuando ve ya el fruto. Cuando vea ese templo, yo sé que muchos se van a alegrar. ¿Qué es lo que sucede? Y esto se lo digo a los hermanos que están trabajando en ese lugar. Como decía la hermana Mila acá, aquí nadie le va a pagar nada. Es posible que nadie venga y le diga, hey, qué bien, pero te felicito, seguí adelante. Mira, nadie me da de estos 5, 10, 15 pesos para cada uno de ustedes. Quizás nadie se lo va a hacer. Pero hay algo más grande que Dios tiene preparado para ustedes, para los que han trabajado en la obra de Dios. Y cuando pase eso, hermanos, leamos el versículo 10 y 11. El versículo 10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Versículo 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Ponga su nombre ahí. ¿Un hombre como yo va a huir? Está difícil este volado, ¿verdad? Ya tengo callos. ¿Ah? Y mis manos nada más servían para escribir nada más a computadora y el lapicero. Hablando de mí, ¿verdad? No de ustedes. Ajá, y este Víctor me vino aquí, yo ya todo ampollado. Yo no digo este volado. Un hombre como yo ha de huir, dice el líder. La cabeza, después de Cristo, la cabeza de esta obra es el hermano Víctor. Y los que vienen detrás son Apolos. Los que vienen detrás, amados hermanos, son Silas. Los que vienen detrás son aquellos hombres que apoyaron a los líderes de la iglesia para continuar con la obra del Señor. Ustedes son esos hombres y mujeres que están detrás del líder que Dios ha puesto en este lugar para poder terminar esa obra. Ahí póngase usted, una mujer como yo voy a dejar la obra. Un hombre como yo voy a dejar la obra. Y dice Nehemías, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Encontramos otra vez aquí al enemigo, a Sanbalat y a Tobías. Porque estos hombres, mis amados hermanos, como Nehemías, entendieron que estaban haciendo la voluntad de Dios. Entendieron eso. Y no hay nada más, no hay nada mejor que estar bajo la cobertura del Dios Altísimo. No hay nada mejor. Esa obra se va a terminar, hermanos. Pero debemos de entender que no es voluntad del hermano Víctor, que no es voluntad del hermano Bob, no es voluntad de ningún hombre, es la voluntad de Dios. Y cuando usted trabaja ahí, usted está siendo obediente y está trabajando en la obra de Dios y Dios lo va a recompensar por eso. Dios lo va a recompensar por eso. ¿Y qué le pasó a Jonás? Vino palabra de Jehová a Jonás y dijo, levántate y ve a Nínive. Y mire lo que hizo Jonás. Yo quiero dos cosas, que vayamos más adelantito, ahí ya les voy a decir, en el capítulo 3,
en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Versículo 1 y versículo 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Qué quería Jehová allá en el versículo 2 del capítulo 3 de Jonás? Que fuera a pregonar contra Nínive, que los destruiría. En el capítulo 1, en el versículo 2, igual le dijo 2 veces Jehová hablando. En la primera vez que lo mandó a hacer las cosas, Jonás se fue a un lugar distinto a donde lo había enviado. ¿Qué estaba actuando ahí? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del hombre? La voluntad del hombre. ¿Por qué razón? Porque él comenzó a hacer prejuicios. Y en ese capítulo, versículo 1 y 2 del capítulo 4 dijo: no sabía yo de que tú eres misericordioso y que eres clemente. No sabía yo de que tú ibas a perdonar a este pueblo. No sabía yo. La voluntad del hombre hablando. En su sabiduría, creyendo ser sabio, estaba anteponiendo lo que él creía antes de la voluntad de Dios. No sabía yo esto. Ahora me era Jehová, mejor matarme que mejor la muerte. Queriendo anteponer nuevamente a su voluntad a la voluntad de Jehová. Mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado cuando nosotros queremos poner la voluntad nuestra antes de la de Dios. Porque si nosotros sabemos ya que están tiradas las cosas sobre la mesa, yo no puedo quitar esto para hacer yo mi voluntad. No puedo. ¿Qué sucede, mis amados hermanos, cuando una persona hace su voluntad? Cuando uno cree que en su sabiduría, en su sabiduría de mente finita, de mente de son popo, creemos que tenemos mucho la razón. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso y no hacemos caso a la palabra de Dios? Mire lo que dice posteriormente en el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermano, aprendamos algo. Aprendamos esto. De cuando usted quiere hacer su voluntad y yo quiero hacer mi voluntad, me olvido en dónde puedo encontrar la sanidad a mi enfermedad. Olvido en dónde puedo encontrar la solución a mi problema económico. Olvido dónde yo puedo encontrar para poder salir adelante ante el problema que yo tengo. Y muchas veces nos quedamos a dormir. Actualmente, mis amados hermanos, la iglesia de Dios, estamos calmados, estamos light, tranquilos, ¿verdad? Aquí no pasa nada, paz y amor. ¿Y para qué ir a evangelizar? Yo me alegro cuando oigo a Víctor que vamos a ir a las trancas, vamos a ir a los barrios, vamos a ir a esto. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. No estar dormidos, estar despiertos siempre a la voluntad de Dios, entendiendo lo que Él quiere hablarnos. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Eso no es si quieren, hijitos, háganlo. Jesucristo vino acá con un cometido y con una misión, enviado por el Padre. Y Él fue obediente hasta la muerte. Jesucristo sabía lo que Él iba a pasar. Jesucristo sabía del martirio que le iba a suceder. Jesucristo sabía de los azotes que iba a tener. Jesucristo sabía todo lo que iba a sufrir por nosotros, pero siendo obedientes al Padre. Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo digo, sino como tú lo dices. El Señor fue obediente hasta la muerte.
Y dijo el Señor, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, después que se sometió al bautismo de Juan el Bautista. Señor, tú vienes a que yo te bautice, tú tienes que bautizarme a mí, porque tú eres rey, tú eres el Dios, tú. No, le dice, tú tienes que hacerlo. Eso se llama humildad. Eso se llama sumisión. Y el Señor nos deja ese ejemplo para todos aquellos que somos orgullosos. Para todos aquellos que somos testarudos y que creemos de que yo, porque tengo un título, soy mejor que cualquier persona. Me equivoqué. Dios me da el ejemplo de sumisión y que Él le dijo a Juan, tú tienes que bautizarme. Jonás se echó a dormir. Tranquilo. Y vienen los inconversos, vienen los de la iglesia tradicional, vienen los MM, me dijeron, yo no sé qué es de los MM, ¿verdad? Y otras sectas que andan por ahí, hermanos, y me dicen a mí que yo soy cristiano, mira, ¿por qué no te levantás y orás a tu Dios vos? ¿Ah? ¿Por qué no te levantás vos? Mira, hacenos el favor, orá. Y el talibán Aragán echado a durmiendo, hermanos. Que no nos pase como Jonás. Nosotros tenemos que ser una iglesia activa en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos los llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a ser la sal de esta tierra. Somos llamados a ser luminarias en esta tierra. Que usted alumbre, mis amados hermanos, en aquellos lugares donde hay tinieblas y no conocen nada de la palabra de Dios, nada de Jesucristo, nada del Dios Altísimo. No permite que mira, hay mucha gente, no sé si a usted le ha pasado, que no son de la iglesia y que tal vez lo conocen a usted y le dicen, mire, ora por mí, oye. Los de la iglesia tradicional, ay, ora por mí, ¿verdad? Ay, Dios, quizás el Dios de este no le escucha, ¿verdad? Entonces vamos a orar, porque la gente a usted lo ve, mi amado hermano, como alguien especial. A usted cuando ven que se viene con la Biblia para acá y usted lo ve que anda para arriba, para abajo y que anda trayendo cipotes por un lado y que van dejando comida a los hermanos y que vamos a reunirnos en este lugar, lo ven muy especial a usted. Cuando ve cómo se conduce, cómo habla, cómo se dirige, cómo se ríe, cómo habla, este pero es especial. Mire, ora por mí, oye. No, dígale al hermano tal, ¿verdad? No, es puro diablo ese. No, a usted quiero que ore por mí. Usted quiero que ore por mí. Es un privilegio en el nombre de Jesucristo, amado hermano, que la gente lo vea especial a usted, pero no es por usted, es por la gracia de Cristo. Es por la gracia de Cristo. Dele un aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Para siempre son sus misericordias. Y Él nos ha hecho a nosotros, mis amados hermanos, especiales. Pueblo escogido, real sacerdocio, nos ha hecho a nosotros. Y decía hermano Víctor acá, hombres, mujeres, somos atalayas para enseñar, para guiar, para cuidar. Yo me voy más allá. Un día regañé a unos hermanos allá, les dije, hombres de valor, ¿cuántos hay acá? Ustedes son cabeza de su hogar. Ustedes son los sacerdotes de su hogar. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos, a sus mujeres, pero no. Mejor hay mujeres que tienen más pantalones que los hombres. Ellos les enseñan a ustedes. ¿Ah? Porque sí, en todas las iglesias siempre hay uno que... Ay, que no, ¿verdad? Otra vez a la iglesia. Otra vez. Mi esposa me decía, vamos, vamos pues. Ella me echaba porras a mí, vamos, a la bim bomba, cachum. Vámonos pues, le digo yo. Amados hermanos, este hombre, Jonás, estaba echado a dormir y los inconversos están diciendo, levántate a orar, hombre, que no le pase a usted así, que no le pase. ¿Y qué pasó después? Usted y yo sabemos cuando la hemos regado. Usted y yo sabemos cuando estamos en pecado. Usted y yo sabemos cuando algo que hicimos no está bien y va en contra de la voluntad de Dios. Y le dijo en el versículo 8 del capítulo 1, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y le dice en el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, hermanos, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Nosotros conocemos las barrabasadas que andamos haciendo y que no le agradan a Jehová. Nosotros conocemos como lo hizo Jonás, por qué era el problema que había en mi casa. ¿Por qué era el problema? Jonás lo sabía. Él sabía lo que había hecho. Me alejé de Jehová, me mandó a hacer aquel mandadito, ¿verdad? Como los hipotas, no las tortillas. No voy. Andamos, no, ¿verdad? En la cabeza. No, que no quiero ir. Anda, y el cincho, ¿verdad? Y no entienden. Mira, hay un bicho que no entienden. Hasta que ven que van con ellos encima, salen corriendo. Jonás sabía eso, amado hermano. Y le dijo, echadme a las aguas, porque yo sé que por mí. ¿Qué dijo Adán? ¿Con que has comido el fruto prohibido? Sí, es que la mujer que vos me diste, ella me enganchó. Con que tú enganchaste a tu marido. Es que la serpiente que tú creaste, ella me enganchó. Todos buscamos una excusa. Todos buscamos excusa. No hay quien diga, es cierto, yo soy el responsable. No hay nadie. Pero cuando reconocemos, mis amados hermanos, la responsabilidad de nuestros actos, también vamos a ir conociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y se lo tiraron al pescado. Miren lo que dice aquí en el versículo 14, 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dos cosas. Se convirtieron aquellos talibanes. Se convirtieron. ¿Por qué? Porque vieron cómo Jehová había obrado cuando aquel hombre había reconocido su error. Cuando nosotros reconocemos nuestro error en su casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, los jóvenes en las escuelas, etcétera, etcétera, Dios comienza a obrar. Cuando usted está reconociendo que usted ha sido el culpable de X error y se arrepiente de corazón, con un corazón constrito y humillado, y va, Señor, yo la regué. Yo la regué. Dios comienza a obrar. Dios comienza a obrar. Y se lo tragó el tiburón. ¿Qué era, Víctor? A ver, ¿qué era? Alguna ballena, tiburón, lo que sea, pero se lo tragó. 3 días, hermano, en la panza de un pescado. ¿Cómo será ese volado? Usted imagínenselo, yo no sé. Los que son chiquitos, pues van a caber bien. Los que ya somos grandotes, pues, tayuca, hermano. Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que permitir en nuestra voluntad, o por nuestro desconocimiento, o por nuestra rebeldía, permitir que lleguemos a casos extremos de ver un familiar enfermo para que el Señor me tuerza la mano? ¿Por qué yo tengo que permitir de que algo me suceda al extremo porque yo estoy siendo rebelde ante Dios y ante su bendita palabra? Jonás llegó al extremo, llegó hasta ese momento, que quizás pensó que iba a morir. Y ese capítulo 2 es la oración que Jehová le hace a Jehová, que Jonás le hace a Jehová. Y se arrepiente. Y lo tiró el pescado, que ya no servía quizás. El Señor permitió que Jonás saliera. Y aquí viene lo hermoso, hermanos. Cuando usted comienza a hacer la voluntad de Dios, aunque sea en una segunda oportunidad, Dios siempre nos da la oportunidad para podernos regresar a su redil. Dios siempre da la oportunidad para que usted reconozca que Él es Dios y usted no es nada comparado con Él. Dios siempre nos da la oportunidad para que usted pueda decir, Señor, me equivoqué, pero aquí estoy para comenzar de nuevo. ¿Cuántos hermanos se han ido y no han querido regresar? ¿Cuántos hermanos se han ido y han regresado a comenzar nuevamente y Dios los ha prosperado? En el capítulo 3 que leímos anteriormente, dice, y vino por segunda vez palabra de Jehová. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, con usted o sin usted, a las buenas o a las malas. ¿Cómo quiere usted que el Señor se glorifique, con usted o con el inconverso? ¿Quiere usted hacer las cosas de Dios a las buenas o a garrotazos? Decía una mi hija que le decía a una maestra en la escuela, tipote más burro, decía, ustedes tienen que aprender que
Que el vivo a señas decía y el tonto a palo. Y mi hija se aprendió eso, quizás a ella le tocó, ¿verdad? No sé. El volado es que así me llegaba a decir siempre. Fíjate que la niña Chusita era una señora bien católica, en un sultán, ya falleció la señora, me decía, no sé por qué me decía eso, me decía, a todos nos decía, que el vivo a señas y el tonto a palo. Algunas veces cuando nos apalean, hermano, somos los tontitos. Digo somos, ¿verdad? No digo somos. Así nos pasa. Así nos pasa. Y fíjense de que sale, y esto es lo bueno, en la segunda vez, y usted y yo hacemos la voluntad de Dios, va a haber sacrificio. Este hombre se levantó, fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. No habían burros ahí, no había caballos, no había carro, no había tren, no había avión. 3 días de camino. ¿Qué andaba haciendo Jonás? Pregonando. Decía en versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 3 días de camino, día y noche. Y si quería descansar en la noche, pues se le iban a hacer 6 días diurna. ¿Ah? Sacrificio. ¿Por qué? Por la obediencia al Señor. Cuando nos sacrificamos, mis amados hermanos, estamos entendiendo la voluntad de Dios. Cuando usted está sudando ahí, está bien quemado del sol, es la voluntad de Dios que está ahí manifestándose. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique el día de mañana utilizándolo a usted. Utilizándolo a usted. ¿Y qué mayor privilegio nosotros tenemos, mis amados hermanos, de que el Señor nos use a cada uno de nosotros para que Él se glorifique? Nos use a nosotros. Esa es parte de la voluntad perfecta de Dios. Y por último, ¿cuáles fueron los resultados, hermanos? Miren lo que dijo el rey. Dice el versículo 5 del capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Le creyeron a Dios, no a Jonás, hermanos. No es por usted, no es por un pastor, no es por sus hijos, es por Dios. Es por Dios. Dice, y ayunaron. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Eso se llama reconocer la grandeza y el poderío de Dios. Eso se llama reconocer que solo hay un Dios que Él manda. Así de sencillo. Él manda. Y Él mandó a decir, ¿verdad?, que ningún animal coma ni beba y arróllenlo en silicio y en ceniza esos animales también. Porque tal vez el Señor se acuerde de nosotros. Tercer principio. La voluntad de Dios se manifiesta cuando Él lo quiere. Dijo el rey, tal vez el Señor, dice, el Señor Dios, dice en el versículo 8, si no cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ese quién sabe está diciendo, Señor, manifiesta tu voluntad. Ese quién sabe quiere decir, Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Ese quién sabe significa que Él es el que abre y Él cierra. Él abre y Él cierra. Él abre y Él cierra. Usted y yo no podemos hacer nada. Solamente, mis amados hermanos, ser obedientes. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 22, el ser obediente es mejor que los sacrificios. Y el poner atención, dice ese pasaje de la Biblia. Que no nos pase como Jonás, a usted no se le va a traer ningún pescado. Algunas veces, como decía la hermana, el Señor nos va a tocar por el lado donde más nos duele. El Señor nos va a tocar por medio de nuestros hijos. Y el testimonio que dio ella acá, mis amados hermanos, de nuestra hija, nos tocó bastante a nosotros. Nos tocó bastante porque nunca había pasado eso. Nos preocupamos al extremo. Pero Dios tenía algo, un propósito. Y yo le digo a mi esposa, el propósito es que esta diabla, mi hija, se tome el medicamento, que entienda. El propósito es que vos y yo pues estemos con más cuidado con esta bicha, pues.
El propósito es que reconozcamos que por una cosita insignificante pueden pasar cosas grandes. Esa es la voluntad de Dios manifestándose en cada uno de nosotros. Aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Ahí está en la palabra de Dios. Apliquémosla, seamos obedientes y Él va a dar la recompensa al 100%. Que el Señor bendiga esta hora y oramos, hermanos. Padre, a usted sea toda la honra y toda la gloria, Dios bendito. Señor, que sea usted exaltado por los siglos de los siglos. Padre eterno, que en su amor, Señor, cada uno de nosotros podamos conocer su voluntad y hacerla. Señor, gracias porque a este grupo de hombres y mujeres, a esta obra que usted ha puesto acá, a nuestro hermano Víctor que está como guía, como líder espiritual, les ha puesto una obra por hacer. Y se está llevando a cabo y su voluntad se está manifestando. Señor, le ruego que le bendiga a cada uno de mis hermanos acá. Mujeres, hombres, jóvenes y niños. Que bendiga a esos hombres y mujeres que están trabajando en esa obra y que están dejando el pellejo en ese lugar. Que usted les dé fortaleza, Señor. Fortaleza de lo alto, Padre. Bendígalos. Bendígalos a cada uno de ellos. Que podamos, Señor, saber y entender que su voluntad es que trabajemos para usted. Y luego viene, Señor, la recompensa. Padre bendito, bendiga a la familia pastoral en este lugar. Al hermano Víctor, a la hermana Idalia, a sus niños. Protéjalos de cualquier maldad, Señor. Mande ángeles a acampar siempre en este lugar donde se reúnen sus santos. Bendiga a cada uno de mis hermanos acá reunidos por familia. Que nunca se separen de usted, que nunca lo dejen a usted, Señor. Porque ¿a dónde más iremos? Solamente a usted que tiene palabras de vida eterna. Señor, gracias por el privilegio que me dio en esta noche de estar en este lugar ante mis hermanos. Señor, gracias porque nos dio el tiempo, la salud para estar acá en este lugar. Le ruego que, como ahora, Señor, pues me dé la oportunidad de estar otros días con mis hermanos acá, siempre haciendo su bendita voluntad. Señor, estas cosas, Padre eterno, se las hemos pedido, hemos orado, Señor, no por los méritos de nosotros no tenemos ningún mérito, sino en los méritos que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por ello es que le decimos amén. Gracias, mis hermanos, por su atención prestada. Vamos a quedar con su pastor a esta hora. Sí.